Perfecto, por, Jorge Manuel, no Juan Manuel. acá preguntan por la devolución del TP1, que creo que va a ser en los próximos días. Sí, este fin de semana seguramente voy a terminar de corregir. Una vez que ustedes envíen el TP2, yo ya le estoy devolviendo el TP1. Va bastante bien, así que tranquilos en ese sentido. Y además estos primeros dos prácticos todavía no llevan una calificación numérica, digamos. Más que nada es bien, muy bien, regular, mal, y no pasa más que de allí. Ya seguramente después, con la denuncia y la investigación de archivo y los trabajos de la crónica y la entrevista en profundidad, ya sí tendrán su calificación numérica. Acá preguntan si la carpeta se tienen que elegir dos temas. No, la carpeta no tiene temas y no van a ver el término temas dentro de la guía que yo le mandé de producción, ¿está? Yo lo que le expliqué es que tiene que haber cierta coherencia temática en lo que uno va eligiendo de acuerdo a lo que se pueda elegir. Se entiende que cuando la investigación periodística, las entrevistas, la fotografía, lo de nuevo periodismo, artículo, columna, puede haber una relación, si a ustedes les gusta determinada cosa como la historia, la política y la economía. En la crítica no, porque la crítica es una crítica sobre un hecho cultural, un objeto cultural que no tiene nada que ver, pero no hay dos temas. Lo que les pido es cierta coherencia temática y que en realidad la coherencia temática lo que va a demostrar es que hay una búsqueda de textos. Con lo cual insistimos que cada persona tenga sus propios textos y sus propias imágenes. ¿Está? No queremos de ninguna manera dos, porque es imposible, porque es factible quizás en diario papel, porque son pocos, pero con todo lo que hay en la web, es imposible que dos personas elijan dos fotografías iguales para la carpeta, o dos personas elijan dos investigaciones iguales para la carpeta, ¿entienden? ¿Qué otra cosa hay? La entrega del TP2 es sí, empieza hoy, termina el lunes, después creo que hay como 3 días más para fuera de término y después ya va a recuperatorio. Profe, a la hora de mandar por mail, no se manda más nada por mail ya, se manda directamente al aula virtual. Vamos a tratar de organizarnos por ahí y ya el mail vamos a dejarlo para avisarles sobre conversatorios y esas cuestiones. Dice, no, ya está. Bueno, sigo explicando un poco la cuestión de la carpeta. Mientras preparaba el mate acá me estaba riendo solo porque, bueno, esperen que abro porque me estaba riendo solo porque cuesta mucho adaptar una carpeta de tantos años en papel a algo en Word y algo casi digital. Y en la primera hora dije la pelotudez, pensé en la pelotudez de doble faz, pensando en la hoja de papel que se imprimían antes, pero en la otra carpeta digo, puta, esta gente cómo será que será el doble faz en Word que uno escribe corrido todo, ¿no? Bueno, pero esos tipos de ajustes vamos a tener necesitamos ir haciendo lo que ustedes nos vayan marcando. Yo había quedado en, bueno, los contenidos, el análisis de contenido, le vamos a ir nosotros mandando, indicando en los primeros estilos. Siempre, también dice, al finalizar los análisis de texto, o sea, la cuestión es de poner todo lo que vine hablando, termino de analizar ese texto, ya para hacer el otro texto o el estilo que sigue o el número que sigue, salto de página, ¿se entiende? No hagan una cosa corrida, por favor, siempre salto de página y paso a la página siguiente con el texto número 2 o la imagen número 2. Que es un documento que está subido ahí al aula virtual. Van a colocar ahí cuestiones que tienen que ver con, ya está bastante, tiene hecho los números de recortes y los estilos. Ustedes van a poner la fecha, van a poner el medio de comunicación, yo les puse 2 ejemplitos básicos ahí, van a poner el tipo, si es revista digital o diario digital, y después el título. Dice, hay que completar siempre en imprentas mayúsculas, algo similar a lo que hicieron el año pasado, nada más que está ya organizado de qué manera van los números de cada uno de los textos o imágenes. Sobre el formato, vamos a establecer un formato. Lo que es interesante el formato, que en realidad este es el formato que deberían utilizar ustedes para todas las entregas que hagan, ya sea digitalmente, por digital o en papel,
estos son como elementos claves que tienen que tener una estructura de un texto entregado como parcial, como trabajo práctico, como el proyecto que van a hacer cuando hagan la tesis de licenciatura, porque supongo que todos van a llegar a licenciatura. Así que estos datos también van a tener que tener en cuenta a la hora de redactar la tesis de licenciatura. La hoja siempre A4, a ver, no son cosas que uno establezca, sino que están establecidas como académicamente y se repiten. Y tampoco hay explicación de por qué se elige A4 y no oficio. Ya está establecido así, hay que sumarse así, porque en el caso de las tesis hay veces que el proyecto se devuelve o se devuelven las tesis finales por estos problemas de no ajustarse a estas normas. Hoja 4, interior 1,5, margen de 3 centímetros, estilo Arial, cuerpo 12, puede ser, sí, cuerpo 12 vemos ahí. Texto justificado en los párrafos para que quede todo alineado de la derecha a la izquierda. Numeración al pie central de página. Párrafo de hasta 5 o 6 líneas con 2 o 3 oraciones. Eso no está establecido para todas las materias, pero le da otra imagen al texto y le da más seriedad y se lee mejor y se entiende mejor. La sangría, que son estos dos primeros espacios o tres dejados al inicio de un párrafo para dar a entender que empieza el párrafo. Títulos en negrita, los títulos es decir, análisis de estructura, análisis de contenido, lo que ustedes quieran sacar. Y la buena redacción y ortografía, que a pesar de que van a trabajar en Word, no necesariamente Word trabaja completamente bien la ortografía y Word no trabaja muy bien la redacción que digamos. O sea, no es súper confiable para escribir. Los textos a analizar, bueno, ahí está la lista, son 30 textos, puse texto, pero son textos e imágenes. Hay 30 textos e imágenes a analizar y lo vamos a ir haciendo de esta manera hasta que podamos ver la ola, así que volvemos a la aula, pero la idea es que de a poco lo vamos acomodando y con Diego y Pablo las cosas nos van, entonces todo cuesta un tiempo más, pero por ahí la diferencia que tenemos nosotros con los cuatrimestrales es que tenemos todavía todo. ¿Te acuerdas del año pasado? Las clases terminan siempre unos días antes de arranque del mes de julio y vuelven el 15 a 20 de agosto. O sea, siempre hay 50, 55 días entre vacaciones, exámenes y estas cuestiones. Y nosotros podemos aprovechar tranquilamente eso y con eso tranquilamente acomodar los tiempos para llevarlo adelante. ¿Está? A ver si leo. Sí, ahí yo hago una aclaración, Roberto. Dale. En cuanto a lo que fue el trabajo práctico número 1, por ahí estuvimos recibiendo algunos prácticos por mail, porque todavía, bueno, había alumnos que estaban habilitando su aula virtual, y entonces es como que la vía de recepción fue el mail. Ya para este práctico número 2, la intención es que, no la intención, deben cargarlo directamente al aula virtual, y en el caso de lo que me preguntaba ahí recién Augusto, sí, subís el documento de Word y adjuntás las 5 imágenes de cada una de las fotografías del reportaje fotográfico. Dentro de ese documento de Word está el texto periodístico con el título y con los 3 párrafos informativos, y además los epígrafes enumerados del 1 al 5 con su título y con su correspondiente desarrollo. Así sería la presentación, digamos, formal de este práctico, que le pedimos por favor si pueden ya hacerlo directamente en el aula virtual. Perfecto. No sé, Roberto, si vos tenés que agregar algo más o ya... No, yo lo que... Bueno, esa es la idea de la carpeta. Como les dije al principio, es una carpeta que está en modo de prueba, la primera vez que hacemos algo así que va a tener seguro ajustes y desacoples y esas cuestiones. Vayan ustedes marcándonos a nosotros los ajustes de desacople o lo que ustedes piensan que podemos mejorarla o aclararla o entenderla, pero creo que si la llevamos adelante así podemos hacer una carpeta interesante y quizás al no tener una impresión de papel, quizás una cuestión un poco más económica, menos carga y bueno, veremos los resultados y analizaremos los resultados. Pero insisto con que están en ajustes y que es necesario que ustedes sean quienes con confianza escriban las cosas, ¿está? No nos dejen nosotros, vamos a construir la cátedra, lo que se dé, de manera tranquila, llevadera, pero es necesario que todos construyamos porque nosotros estamos metiéndonos en algo para lo que no estamos preparados. O sea, no estamos preparados ni para estar encerrados como estamos, ni para dar clases por acá,
¿Está? Entonces, es necesario que ustedes con confianza digan, profe, falta contenido teórico de esto, profe, falta un ejemplo de acá, profe, no se entiende en la carpeta de esto, profe, tal cosa, ya sea por chat o por mail, con la confianza más plena que nunca, ¿no? Ahí una consulta sobre si el ensayo fotográfico tiene que ser trabajado en un solo día. No, o sí, pero la idea es que ustedes hagan un seguimiento a lo largo del tiempo de su experiencia en este aislamiento social, que busquen la manera de interpretar los hechos que suceden, ya sea en su ámbito domiciliario, o si pueden tener acceso a una ventana, a algún balcón, alguna forma de observar hacia el afuera. Esto tienen que retratar una serie de imágenes, no necesariamente tienen que ser 5 las del retrato, tienen que hacer varias y hacer una selección de las 5 más representativas y presentarlas en el ensayo. Esto puede ser de un solo día, de 2 días, de 3, de una semana, de todos los días que tengan de acá al lunes, en cuanto al seguimiento del tema, en el que ustedes tienen que buscar una coherencia, un hilo conductor en cuanto al ensayo. Por ejemplo, a ver, si yo decido hacer un ensayo fotográfico sobre los pasatiempos de mi familia durante el aislamiento, bueno, voy tratando de presentar una secuencia de 5 fotografías con variedad de planos, de encuadres, de información, de imágenes que no sean tan reiterativas, donde hay una coherencia en cuanto al hilo temático a la hora de presentar el ensayo fotográfico. Obviamente, esto presenta una mayor dificultad porque el tema prácticamente es uno, no tienen la posibilidad de salir al terreno, a cazar imágenes, a buscar un tema, pero bueno, tienen la ventaja de estar permanentemente en contacto con este aislamiento, porque lo estamos viviendo todos, y tratar de buscar la manera de generar imágenes representativas del aislamiento donde ustedes interpretan este momento que están transitando, y en el texto periodístico sí cargar la información que sea mucho más informativo y más duro que por ahí lo que pueden ofrecer en las imágenes. No sé si... La cuestión es importante que se aclaró, yo mandé un texto después, porque quizás se malinterpretaba, porque habíamos puesto el ejemplo de la cola de los bancos, es no salgan porque no tiene valor para nosotros y no queremos que rompan la cuarentena y que estos son un problema para ustedes y para nosotros. No, aparte no tiene validez la fotografía que no está dentro del encierro que ustedes están teniendo de la cuarentena, ¿está? En algún momento en la charla anterior también hablamos de que por ahí la sesión fotográfica podría representar lo que ustedes escribieron en la práctica de su aislamiento. 4 o 5 actividades que hacen, si las hacen, actividades quiere decir estar echado en un sillón, mirando una película, si por ahí no tienen, no les salen ideas de cómo construir una sesión fotográfica de todo, pueden pensar en su crónica TP1, ir por ese lado. O sea, si yo en mi crónica TP1 cuento 4 o 5 actividades que hago por día, aunque sean las actividades básicas, las voy a tratar de representar de la mejor manera posible. O sea, sí, las ideas también pueden ir por ahí tranquilamente. Sí, a propósito de eso, Roberto, déjame agregar, sí es una variante, o sea, no es una obligación que ustedes sí o sí el ensayo tenga que ser una representación de lo que ya presentaban en el primer práctico, porque de hecho hay temas que por ahí no pueden ser representados en el ensayo fotográfico. Había un par de alumnas que trabajaron, por ejemplo, cómo esta época de aislamiento, donde las personas no están transitando tanto la ciudad y los espacios, donde las fábricas por ahí no están trabajando tanto, le dan un respiro a la naturaleza. Bueno, ¿cómo yo hago para representar eso en un ensayo fotográfico desde el aislamiento? La verdad que es muy difícil. Entonces, en ese caso sí, se puede utilizar otra temática del aislamiento que no esté vinculada a lo que ya plantearon en el escrito de la crónica del trabajo práctico número 1. En lo posible... Vamos respondiendo las preguntas. Creo que lo de Micaela ya tiene respuesta, o por lo menos entendí. María Emilia pregunta si la foto va en un documento separado del texto. Sí, en lo posible traten de cargar en una carpeta el texto del Word, con el título, con los 3 párrafos informativos, con los 5 CPIs,
y como adjunto las 5 imágenes, del 1 al 5, para poder tener una referencia de qué epígrafe corresponde a cada imagen. No sé si había alguna otra consulta. Carolina Aquino pregunta si se puede explicar de nuevo lo de epígrafe, que no quedó claro sobre el desarrollo, a qué se refiere. Sí, el epígrafe por lo general lleva un título y un desarrollo. Un desarrollo es decir, una oración donde yo describo lo que sucede en la imagen o aporto una información o una interpretación. Por ejemplo, hagamos que esto es una fotografía lo que estamos teniendo en este momento. El título podría ser charla de Zoom, punto, y el desarrollo del epígrafe, el profesor Roberto Satina y Diego Acevedo junto a la cripto Pablo Reyes Beller brindaron una clase de gráfico 2 el viernes 17 de abril, por decirlo así, por dar un ejemplo. En ese sentido, digamos, por lo general lo que tratamos es que el epígrafe tenga un título, que lo rotule, que lo ancle y que lo posicione, y luego durante el desarrollo en una oración yo hago referencia a la información, a la interpretación o al dato que quiero aportar sobre la imagen a la que acompaña ese epígrafe. A ver, sigo acá. Dice Janina si se puede incluir todo en un solo Word, título, cabeza, los 2 párrafos, imagen, epígrafe y así sucesivamente. Para vos, Diego. Bueno, no hay, la idea de que puedan adjuntar las imágenes es porque esto fue pensado en su momento como un ensayo fotográfico, donde la imagen tiene que tener cierta calidad, que no pierda, digamos, su fidelidad, y si nosotros adjuntamos por ahí en un Word, muchas veces la imagen pierde esa calidad. Pero si tampoco es excluyente, digamos, lo pueden incluir dentro del documento del Word si se les dificulta la carga de las 5 fotografías en una carpeta dentro del aula virtual. Acá consulta Javier si pueden ser 6 fotos en vez de 5, porque bueno, el B hay un... Y sí, pueden ser, sí. En realidad este trabajo por lo general solían ser 10 fotografías, pero como no lo pueden trabajar en terreno y salir a la calle, y como ya es una temática que abordaron en el práctico 1, se optó por hacer la mitad, digamos, de la cantidad de las imágenes que presentan en la cobertura fotoperiodística o en el ensayo. Pero obviamente si consideran que tienen 6 imágenes de calidad que representan al ensayo, son bienvenidas. Después preguntan no sé acá, si... Jorge pregunta si el texto del TP2 es un texto informativo o un texto ensayo. Diego. Diego, ¿me escuchás? No se te escucha, Diego. Se le cortó, sí. Acá voy a responder mientras tanto. Bueno, queda lo de Jorge pendiente. Diego. Ahí, a ver, perdón, se me había desactivado el micrófono. No, sí. Lo que digo es que la consulta era si... Perdón, ¿me puedes repetir la consulta, Roberto? Sí, es un texto informativo o ensayo el TP2. No, el texto. El ensayo más que nada y la cobertura del reportaje fotográfico está dado por la selección de las imágenes, del enfoque que ustedes le dan, de la mirada que dan, de la interpretación que dan de los días de aislamiento, con recortes, con planos, con selección, hasta con una composición estética de la imagen. El texto periodístico que acompaña en este caso es más que nada un anclaje informativo de datos, de información, de personajes, de quienes están representados dentro del aislamiento en esa serie de 5 imágenes. Es decir, el texto es más informativo. Bueno, Juan Manuel, ahora volvemos con la carpeta, con una pregunta sobre carpeta. Seguimos con esto y volvemos. Luciano pregunta si es un título y 2 párrafos para las 5 fotos en total o un título y 2 párrafos para cada una de las fotos. No, eso ya fue aclarado en más de una ocasión, pero repito, a ver, la presentación de práctico consiste en una selección de 5 imágenes con una coherencia, con una variedad dentro de la secuencia de planos, de encuadres, de enfoques, y un texto periodístico con un título, una cabeza y hasta 2 párrafos. No mucho más que eso, digamos, porque el texto tiene que ser informativo y breve
como para dar un ingreso, una puerta de entrada a las 5 imágenes. Y cada imagen, obviamente, con su correspondiente epígrafe. Dice, Rocío pregunta cómo numeramos la fotografía en el caso de que vayan por separado para que no se mezclen con los correspondientes epígrafes. Y la fotografía, numeren del 1 al 5. La fotografía tiene que ir numerada del orden en que ustedes consideran que la persona que vaya a ver eso observe, en el orden cronológico que ustedes quieren, del 1 al 5. Y dentro del texto periodístico en el Word, ustedes enumeran del 1 al 5 cada uno de los epígrafes con su título y con su desarrollo. Dice, Maximiliano dice, si la fotografía sí o sí deben incluir personajes, ¿no? Y por lo general lo que se busca en una cobertura en condiciones normales es que haya vida, que haya personajes, pero estas no son por ahí las condiciones normales de un trabajo en terreno. Yo el otro día marcaba un ejemplo de un alumno que presentó en el práctico la fotografía de un mate y de un celular abierto con la aplicación del WhatsApp en un grupo vecinal donde se comunicaban, y bueno, era muy simbólica y representativa de estos días donde uno está más que nunca todavía pendiente al WhatsApp y a otras redes sociales. Ahí, por ejemplo, no había ninguna persona presente, pero era representativa esa imagen. O sea es la foto de la fotógrafa cordobesa esta que subieron ustedes, hay una foto que tiene tres o cuatro verduras, creo, ¿no? Que 3 o 4 verduras en la cocina. Bueno, eso es. La sencillez de la foto es lo que representa el encierro, el cocinar, el comer todo el día, esa historia, ¿se entiende? Obviamente que si ustedes tienen acceso a un balcón o a una ventana y ven que hay en la calle 5 personas jugando a la pelota y no respetando el aislamiento, y esa imagen representa y tiene personajes, bueno, es bienvenida. Estamos y 26, Roberto, o sea que nos quedan 14 minutos, no sé... Sí, voy a responder a Juan Manuel que pregunta sobre... Dice, yo tengo una duda relacionada con la carpeta. Entre los mismos textos debe haber coherencia temática, pero entre diferentes tipos de textos también. Por ejemplo, la investigación relacionada a lo deportivo y las crónicas relacionadas a lo político, no. La idea es que dentro del estilo haya una coherencia en lo que vos elegís, ¿está? Y que si depende al interés o al gusto que vos tengas o la preferencia, trates de que en la medida de las posibilidades de otro estilo esto esté. O sea, si te interesa, no sé, pongo el ejemplo básico de la cuestión política de historia, mis 3 entrevistas en profundidad van a ir por ese lado, por la política de historia, y las fotografías también pueden ir por ese lado, y mis investigaciones de archivo también pueden ir por ese lado, y mis investigaciones de denuncia también, y quizás las crónicas no sé, las críticas no, porque hablan de otra cosa, de otros hechos. Sí puede ser el artículo y sí puede ser la columna. Eso es coherencia. Coherencia dentro del estilo significa que estoy demostrando que hago una producción de carpeta, que no voy a subir al mi Word lo que se me cruza por adelante, ¿está? Por eso puse el ejemplo de 3 personajes muy diferentes que hacen que yo sostengo que no tiene coherencia temática. Eso es la coherencia temática nada más. Entendiendo que en esa búsqueda hay estilos que quizás no van a pegar con eso, ¿se entiende? Como puede ser la cuestión de las críticas. Las críticas seguramente, una crítica de teatro puede ser también, si lo digo, una crítica de teatro político, de un hecho político puede ser también, pero no necesariamente está. Pero traten de tener una cierta coherencia temática dentro de... No hay temas, no sé si se entiende o no finalmente cuál es la idea de la coherencia temática de la carpeta. Dice, acá Juan Manuel dice, tratar de que se relacionen en lo posible las temáticas, respetando siempre generalmente lo que se... Claro, tratar de que se relacionen los temas, ¿está? Que se medianamente... Bueno, yo voy por política y economía, bueno, por ahí va mi cosa. Yo voy por los espectáculos o la cultura. Voy por la cultura, bueno, va por cultura. Va por espectáculos, va por política e historia, va por la economía, va por los deportes. Medianamente algo así, ¿no? ¿Ah? Se entiende que algunos estilos no va a ser imposible. Acá dice Don Zoom que faltan 10 minutos.
Bueno, no sé si podemos ya ir con lo del video que le vamos a compartir en estos días de la crisis Sí, dale con causó dos eso. nuevas muertes. ¿Eh? Sí, porque quedamos igual siempre con el mail abierto y nosotros abrimos el mail todos los días y respondemos por ahí está lo que ustedes consulten. Dale, Sí. dale nomás. Bueno, la consultoría la pueden hacer por mail. Obviamente la carga ya a partir de ahora es a través del aula virtual. Ya aclaramos que el primer práctico lo recibimos por mail porque algunos alumnos todavía estaban dándose de alta en el aula virtual, había algún inconveniente. Bueno, lo que vamos a compartir en el transcurso, no, el práctico 1 también lo podían hacer por las dos variantes, digamos, para Godier. Lo que vamos a compartir ahora, una vez que estén finalizando con este práctico, y a medida de, como para enlazar lo que es la fotografía, la importancia de la fotografía y del fotoperiodismo, con lo que va a ser el próximo tema, que es la denuncia y la investigación periodística, es precisamente, vamos a subir al aula virtual un documental que se realizó en el año 2006, que se llama La crisis causó dos nuevas muertes, que hace referencia precisamente a la tapa del diario Clarín, del 27 de junio del año 2002, en la que, bueno, periodísticamente para Clarín esa fue la mejor tapa y ellos decidieron informar que la represión que hubo el día anterior en el puente Pueyrredón, uno de los accesos a la ciudad de Buenos Aires, desde provincia de Buenos Aires, en la que las fuerzas policiales, en este caso la policía bonaerense, asesinó a dos manifestantes, a Darío Santillán y a Maximiliano Costecchi, representantes de organizaciones sociales. Bueno, periodísticamente informaron que la crisis causó dos nuevas muertes. No fue la represión, no fue la policía, no fueron los asesinos que dispararon esas armas de fuego. Bueno, lo que plantea este documental, que es bastante extenso, de 1 hora 25, pero lo segmentamos en dos bloques de 30 a 35 minutos como para no aburrir tanto a ustedes, es precisamente la importancia de la denuncia periodística y la trascendencia que tuvieron las imágenes que en su momento tomaron una serie de reporteros gráficos, entre ellos Pepe Mateo del diario Clarín, Sergio Kowaleski, que era un reportero gráfico independiente que trabajaba para las Madres de Plaza de Mayo, y Mariano Espinosa de Infosic. La cobertura del diario Clarín del día 26 de junio para el 27 de junio, estamos hablando en tiempos por ahí donde no había tanta instantaneidad en la información, que había que esperar al diario el día siguiente, donde inclusive, estamos hablando del 26 de junio del 2002, todavía los portales de los diarios no estaban tan actualizados como ahora. Bueno, en la cobertura se seleccionó una fotografía donde se ve a Maximiliano Costecchi muerto en la estación de trenes de Avellaneda y se lo ve a Darío Santillán auxiliándolo y se ve unas imágenes de efectivos policiales que estaban allí. La información de Clarín fue que la crisis causó dos nuevas muertes cuando en realidad fue la policía y la represión. Obviamente, al conocerse, al salir a la luz, Franciotti, que era el comisario de la policía bonaerense, y otros policías asesinaban a Santillán y a Costecchi. ¿Qué quiero decir con esto? La importancia del testimonio fotográfico en la denuncia. Una serie de imágenes tomadas en una secuencia fotográfica fotoperiodísticamente permitieron unir una serie de datos y elementos que salieron a la luz y que pusieron a la información y a la verdad, en este caso, en las tapas de los diarios, desmintiendo incluso la cobertura periodística que había realizado el día anterior el diario Clarín. Esto que parece una cuestión tan sencilla, una imagen
fotoperiodística que revela un hecho que en un principio fue ocultado por una línea editorial de un medio periodístico como el diario Clarín, en realidad tiene una magnitud, una trascendencia tal que puede poner de relieve la importancia, ¿no?, del buen trabajo periodístico y del buen trabajo fotoperiodístico y de una buena investigación y denuncia, porque sin ir más lejos, en ese momento el presidente era Eduardo Duhalde, quien todavía no tenía una fecha fija para terminar con su mandato, y luego de que se supo y salió a la luz de que fue la policía bonaerense quien asesinó a estos dos manifestantes sociales, fijó fechas para elecciones, no continuó él en su mandato, comenzó, por ejemplo, la gestión de Néstor Kirchner, y bueno, un montón de hechos históricos que fueron modificando el escenario en la Argentina de 2002, 2003 para acá. Todo porque el trabajo fotoperiodístico de 2 o 3 trabajadores de prensa, Kowaleski, Mateos y Espinosa, salió a la luz y permitió realizar esta denuncia. No quiero aburrir y profundizar, tampoco tengo mucho tiempo, pero les pido por favor que presten atención, que sigan al documental, lo vamos a subir al aula virtual en 2 partes, La crisis causó 2 nuevas muertes, donde se produce todo este seguimiento de la cobertura del primer día, donde se ocultó que la bonaerense asesinó a estos 2 manifestantes sociales, y cómo fue cambiando la cobertura de los medios periodísticos al salir a la luz este trabajo fotoperiodístico y la denuncia. Así que eso es importante, que puedan tener una mirada crítica de la cobertura que hicieron los medios periodísticos en puntual el diario Clarín con esa tapa de este suceso de la represión y el asesinato de Santillán y de Costecchi, y que puedan también observar, además de lo que se publicó, lo que se cayó, lo que los medios callaron y silenciaron, y por eso es importante en el ejercicio de una buena labor periodística tratar siempre de buscar la manera de publicar la verdad. No muchas veces esto es posible por las líneas editoriales de los respectivos medios, pero me parece que este documental da mucho para reflexionar, para pensar, une al fotoperiodismo con la denuncia, que es el próximo tema, y también a ustedes le da como una especie de anticipo de lo que van a hacer el año que viene, cuando tengan que hacer documentales para Audiovisual 2. Bueno, quedan pocos minutos, así que en resumidas cuentas esa es la presentación de La crisis causó 2 nuevas muertes. Obviamente vamos a subir al aula virtual con un texto que acompañe, que los guíe, pero lo importante es que ustedes puedan observar ese documental, va a ser muy valioso para el trabajo del archivo, de las fotografías, de las imágenes, y para ir también ingresando lentamente en lo que va a ser la denuncia periodística y la investigación periodística. Sí, quedan 2 minutos, Marc, acá. Tiempo de cuestiones. Vamos a seguir sobre investigación periodística, que es el tema que viene. La semana que viene vamos a ir subiendo material teórico, vamos a hablar en el módulo. Los módulos van a ir siempre los viernes a esta hora, que es nuestro horario de clase habitualmente. Vamos a ver si seguimos por esta plataforma o nos vamos a otra en que no necesariamente tengamos que cortar a cada 40 minutos. Y la idea es hacer lo mismo que con fotografía, que es más o menos la lógica de la cátedra cuando estamos en aula, que es darle los contenidos teóricos, explicar, acá va a ser siempre más breve la explicación que en clase, y mandarles ejemplos de lo que vamos dando, ya sea de investigación de archivo o de denuncia, y también mandarle consignas e ir trabajando las consignas a partir de los errores que más se repiten en el cursado y en todo el año. También en investigación Pablo va a producir algo también para la cátedra, algo similar a la calidad de lo que subió de fotografía. Así que vamos a ir llevándola por ahí. Insisto con que cualquier cosa que necesiten en cuanto a lo académico y de Gráfico 2 que escriban, si hay que ajustar algo, mandar otras cosas, o ustedes van a ser como los inspectores de educación, ¿cómo se llamaba antes? La inspectora que iba a ver cómo se eran las clases. Bueno, es importante que ustedes estén atentos y que marquen las cosas, ¿no? Se va cortando menos minutos, así que en cualquier momento nos saludamos ya y nos quedamos. Las consultas las pueden hacer al mail o al aula virtual, pero sí, son las 2 vías. Sí, yo sí visito con el mail, pero también la aula virtual está siempre abierta y disponible para cualquier consulta. ¿Está? Bueno, nos vamos antes de que nos corten. Sí. Si no me manguean los $15. Saludos, chau, chau.